Etapa 1. Operaciones con polinomios. Lección 1. Terminología algebraica. A diferencia de la aritmética, que maneja cantidades concretas o números específicos, el álgebra usa, además de números, otros símbolos, generalmente letras de nuestro alfabeto, que representan magnitudes, cantidades o valores numéricos no explícitos. El álgebra es la parte de las matemáticas que trata del cálculo de cantidades representándolas por medio de letras. Nuestras expresiones del lenguaje cotidiano pueden ser representadas por medio de un lenguaje algebraico, como lo veremos en los siguientes ejemplos. Si quisiéramos representar un número cualquiera, podemos hacerlo por medio de la letra X. Si quisiéramos representar la mitad de un número, pudiéramos representarlo X entre 2. Si quisiéramos representar algebraicamente un número aumentado en 1, podríamos hacerlo utilizando la letra A más 1. Si quisiéramos representar el producto de dos números, podemos representarlo por medio de la letra AB, que significa la multiplicación de un número por otro. O bien, en el último ejemplo, pudiéramos representar el triple de un número sumado con el doble de otro utilizando la expresión 3x más 2y. Por otra parte, si tuviéramos expresiones en un lenguaje algebraico, podemos representarla utilizando un lenguaje cotidiano, como veremos a continuación. Por ejemplo, si tenemos la expresión x al cubo, esto lo podemos representar en un lenguaje cotidiano como el cubo de un número. En la expresión a más 4, en nuestro lenguaje cotidiano, pudiéramos expresarla como la suma de un número con 4. Si tenemos la expresión x más y elevado al cuadrado, pudiéramos representarlo en nuestro lenguaje cotidiano como el cuadrado de la suma de dos números. En la siguiente expresión tenemos el término 3a igual a 2b. Pudiéramos expresarlo en nuestro lenguaje cotidiano como el triple de un número sería igual al doble de otro. En el último ejemplo tenemos la expresión a más b más c, que expresada en un lenguaje cotidiano pudiera ser la suma de tres números diferentes. ¿Qué es un término algebraico? Pues bien, un término algebraico es un número o una letra o el producto de dos o más números representados por letras. Por ejemplo, el término menos 8ab, otro ejemplo, 4mn, 6pq, o bien menos 2x al cuadrado. Estos son ejemplos de términos algebraicos. Ahora bien, en un término algebraico cualquiera podemos identificar los siguientes elementos que se mencionan en la imagen. Por ejemplo, empezaremos por el 2 pequeño, que viene siendo el exponente. Las letras que están presentes en el término son la parte literal. El primer número viene siendo el coeficiente. Y por último, tenemos el signo, que puede ser positivo o negativo. Cualquier combinación de letras y constantes que contenga las operaciones de suma, resta
multiplicación, división, potenciación y radicación, ya sea todas o algunas de ellas, recibe el nombre de expresión algebraica. Por ejemplo, la expresión menos 5x cuadrada más 8. Otro ejemplo, 4ab menos 3z por 2. O bien la expresión 3a más 2b más c son ejemplos de expresiones algebraicas que contienen las operaciones mencionadas, ya sea de suma, resta, multiplicación, potenciación, etc. Ahora bien, cuando en una expresión algebraica aparecen las operaciones de suma, resta, multiplicación o potencia, la expresión recibe el nombre de polinomio, como por ejemplo, la expresión menos 4x al cubo menos 2x cuadrada más 2x menos 1 es un ejemplo de un polinomio. La siguiente expresión, 3a más 2b más c, también es un ejemplo de polinomio, así como la expresión m a la sexta menos 27. Atendiendo al número de términos que componen un polinomio, este se clasifica de la siguiente manera. Monomio es aquel polinomio que tiene un solo término, por ejemplo, a cúbica. Binomio es aquel polinomio que tiene dos términos, por ejemplo, a cúbica más 2b. Trinomio es aquel polinomio que tiene tres términos, por ejemplo, a cúbica más 2b menos x. Polinomio es aquel que tiene cuatro o más términos, por ejemplo, a cúbica más 2b menos x más 6. Cuando se tienen cuatro o más términos, todos se clasificarán como polinomio de 4, 5, 6 o cualquier número de términos que contenga. El grado de un término algebraico será la suma de los exponentes que aparecen en la parte literal de dicho término algebraico. Por ejemplo, en el término 3x cuadrada y a la quinta c a la 4, para determinar el grado de este término debemos sumar los exponentes que son 2, 5 y 4. Sumados nos dan el grado 11. Ahora bien, el grado de un polinomio será el mayor de los grados de los términos que lo componen. Por ejemplo, en el polinomio 4x al cubo menos 3x cuadrada más 7x a la quinta, el grado de este polinomio será 5, ya que es el mayor de los grados de los términos que lo componen. En el siguiente ejemplo, 4x cuadrada y a la 4 más 6x a la quinta menos 10y, el grado de este polinomio será 6, ya que es el mayor de los grados de los términos que lo componen.